A continuación, Experiencia Río Rin, Alemania, a cargo del Dr. Walter Reinhardt. Él es director en la Autoridad del Medio Ambiente del Estado Federado GESEM, miembro del Gremio Nacional de Normas Técnicas, miembro nacional experto en procesos de concesión para oleoductos, más de 50 publicaciones en revistas especializadas, moderador examinado en talleres y conferencias en el ramo del medio ambiente. Bienvenido, doctor Walter. Muchas gracias. Muy bien pronunciado el nombre mío, el Estado Federado Hessen, todo bien. Muy buenas tardes. Para mí es un placer que pueda asistir aquí en este foro tan interesante como hoy por la mañana y también ojalá por la tarde. Gracias a la cooperación alemana por la invitación. Yo quiero presentarle algo sobre el río Rin, nuestro alma, como dijo el embajador, no es el alma mía, puedo decir, pero en general, como los poetas lo dicen. Pero es claro, es muy importante para Alemania y hace la frontera hacia Francia y es muy interesante en muchos poemas. Y voy a llevarle por un viaje pequeño por el río Rin en malas y buenas condiciones. Bueno, el contenido. Mi presentación va a ser algo sobre el Rin, información en general. Hablamos un poco sobre la destrucción en los años 70. Después hablaremos un poco sobre la contaminación de todos los días, como aquí en Bogotá, como mundial. Después un informe sobre la contaminación inesperada que también puede pasar, aparte de la contaminación de todos los días, por incendios, por problemas de averías. Después, para ustedes quizás más interesante, las estrategias para la recuperación del río Rin, cómo logramos la situación de hoy. Después un poco sobre el monitoreo y el control de la situación y después, para terminar, el éxito manifiesto. Estamos hablando de agua, pero a mí me gustaría tomar un poquito de agua también. No es del río Bogotá, no. Salud. En esta transparencia pueden ver el Rin, como corre de Suiza, de los Alpes, bajando hacia frontera como Francia y nace en el Mar del Norte, en el País Bajo. Otro. Lo raro es que el Rin tenemos vecinos de naciones de 8 estados. En Europa es casi mundial, algo único, aparte de la Danubia. La Danubia tiene unos, creo que 10 o 11 estados que tienen parte del Danubia, como Austria, Serbia, Rumania, etc. Es un poco similar con el río Magdalena. Creo que el río Magdalena tiene una longitud de 1.500 kilómetros y la superficie de la cuenca del río Magdalena me parece 230 o 40 mil kilómetros cuadrados. En Alemania, en la cuenca en Alemania, unos 34 millones de habitantes sirve para producir agua potable. Para producir agua potable, el río Rin sirve para 17.5 millones de habitantes, es mucho. No toman directamente de la ola, sino el agua del río Rin va a tomar tomando de la ola, pero lo van a pasar por un pasaje en las orillas y por pozos va a extraer
de nuevo para servir como agua potable. No es directamente, si es así, cuando pase un incidente de un barco, algo no va directamente a los tubos y directamente a los hogares. Eso no hay que temer. Es muy interesante también para la navegación del río. Tenemos una operación de mercancías de 200 millones de toneladas anual y 11.000 buques pasan anual por el río Rin entre Holanda y Suiza. Sirve para receptor para 82 millones de poblaciones equivalentes. Al principio dijo que 34 millones de habitantes viven en la cuenca, pero también por la influencia muy alta en esta parte, sirve para 82 millones de poblaciones equivalentes, es más que los habitantes viven aquí. En 98% son con buen tratamiento biológico hoy. Una imagen del Valle del Río Rin, cerca de donde yo vivo, es muy interesante y vale la pena el domingo hacer un pasaje o toma un bote y corre por el río Rin. Bueno, es la esquina en Koblenz, la esquina del Guillermo II. Aquí es el nacimiento del río Mosel, solo para unas imágenes. Pero ahora viene algo un poco más malo, por eso hablamos. No quiero informarles sobre excursiones al río Rin, sino más por la problemática. Bueno, en las décadas después de la Segunda Guerra Mundial, teníamos así dicho en Alemania el milagro económico alemán, es decir, alto cantidad de producción y baja concesión ecológica. Así en aquellas épocas falta la palabra ecología. Yo empezaba en la administración en los años 75, nosotros hicimos más para abastecimiento de aguas para los pueblos fuera, pero tratamiento de agua vino un poco más en los años 80. Bueno, la caricatura muestra un cuadro del famoso pintor Tischbein, que ha pintado Goethe en la Campana en Italia, pero aquí se ve la pierna de Goethe en el río Meno, tributario del río Rin, solo con huesos. Es decir, es una caricatura, pero quiero mostrar cómo estaba contaminado el tributario del río Rin, el río Meno. El río Meno fue el receptor para la fábrica química Höchst, y en aquellos años esa fábrica química Höchst ha vertido diariamente 250 toneladas ácido sulfúrico, ácido fosfórico. Cuando entramos en contacto por ellos, era una lucha, una cierta lucha. Ellos tenían la edad como yo hoy, más o menos. Los representantes de las firmas nosotros éramos jóvenes y ellos tenían más o menos la conciencia en el Tercer Reich en Alemania y pensaban, tenían todos los derechos, pero paso a paso podemos lograr éxitos. Eso voy a explicarles. Bueno, ¿por qué destruido? Un ejemplo se le dijo, las fábricas químicas, pero los efluentes líquidos procedentes de procesos industriales no solo venían de fábricas químicas, sino también de refinerías, de talleres de pintura, de galvanización, talleres de fabricación, fábricas de papel, compuestos halogenados. En el sur de Alemania se encontraron muchas fábricas de papeles y los compuestos halogenados son muy importantes porque pueden resultar cáncer por los restos. Fabricación de hierro en la cuenca baja, más hacia Holanda, y con metales pesados, toxinados. Pero no olvidar, no quiero solo lamentar, solo quejarme por la industria,
también las aguas residuales municipales. A lo largo del río Rin se encuentran por lo menos unos 15 ciudades grandes, más de 150.000 habitantes. Entonces, ellos tampoco tenían plantas de tratamiento suficiente. Tenían plantas, pero solo con primera etapa, plantas mecánicas, plantas biológicas, pero sin denitrificación, sin reducir el fósforo, que también juega un gran papel. No sé que en Medellín tiene una planta con denitrificación o con reducción del fósforo, eso no había entendido, pero hablamos un poco más tarde. Yo quería preguntar, pero lo olvidé. También las aguas pluviales juegan un gran papel si no se trata, porque todos los restos de cauchos en las calles van directamente a los ríos. Y entonces, al fin viene la contaminación de todos los días, también de campos de agricultura con pesticidas y fertilizantes. Muchos pesticidas hoy día son prohibidos, pero en aquellos años los labradores no tenían conciencia y hoy también están calculando no tomar tanto, sino más en el sentido también económico, y si uno de los labradores trabaja más económico es también más ecológico de vez en cuando. Bueno, esta tabla quiere mostrar qué carga alta teníamos en aquellos años, por ejemplo en el año 1985, en la frontera alemana-holandesa. En la frontera alemana-holandesa, los holandeses ya instalaron en los años 70 una estación de muestreo para investigar, para controlar lo que venía de Alemania. Yo me acuerdo muy bien que en los años 80 y pico, cada 2 semanas vino una información de esa estación. Tenemos una nueva sustancia de la semana, decíamos siempre, pero al fin lo sabíamos de dónde venía, de qué fábricas químicas, porque en nuestra región, donde yo vengo, se encuentra más de 30% de las fábricas químicas. BASF está aquí, tiene un nombre en Latinoamérica, y la antigua fábrica química Höchst hoy es un, como dicen, parque industrial. Todo el mundo dice hoy algo sobre parque industrial, parque de estacionamiento. Para mí un parque es algo de naturaleza, pero es una palabra. Bien. Otro. Bueno, yo entro un poco aquí en la parte de contaminación inesperada. Teníamos muchos casos mundial, pero yo solo quería mostrar la situación en el año 1986. Fue un año muy malo porque hubo también el catástrofe de Chernobyl, el catástrofe con el reactor nuclear, un pequeño catástrofe. El equipo alemán ha perdido contra Argentina en México. Sí, argentino, pero lamentablemente 3-2. Al principio 2-0 para Argentina y después 2-2 empate, pero al fin, lamentablemente. Pero en Brasil, bueno, salud. Bueno, más en serio, fue una catástrofe en Schweizer Halle de la compañía Sandoz en Suiza. Un incendio enorme el 1 de noviembre de 1986, informe de bomberos, incendio del depósito 956 de la compañía Sandoz cerca de Basilea. ¿Qué ha pasado? Ha quemado un depósito con muchas sustancias peligrosas. Los bomberos vinieron para extinguir el incendio, el fuego,
pero no pensaban que todo el agua fue directamente al río Rin. Aquí dicen unas cifras, hasta 20.000 metros cúbicos de agua usado por el cuerpo de bomberos, contaminado por aproximadamente 30 toneladas de pesticidas, unos 200 kilogramos compuestos de mercurio, muy tóxico para toda la vida en el Rin, se descargó directamente al río. En aquellos años empezamos en Alemania en los años 80 con mejoramiento de las plantas de tratamiento y en este momento vino este golpe muy malo. Aquí se puede ver un ejemplo, el resultado visible de la avería. A la izquierda la vida acuática antes en la cuenca alta del río Rin y después de la catástrofe ecológica. Se puede imaginar que toda la vida en el tramo alto del río estaba biológicamente muerto. Duraba unos 2 años más o menos para hasta que se haya recuperado el río por los tributarios del Bosque Negro, etcétera, etcétera, que ha venido con nueva vida, con microorganismos. Entonces, hemos sobrevivido, pero nunca ha pasado. Eso fue un fanal, esa catástrofe fue un fanal para una estrategia internacional de todas las naciones a lo largo del río para que se reúnan y que piensen sobre sistemas seguros para la industria. Yo se le dije que estaba ya trabajando en la administración en el Estado Federado de Hessen, en cuando nosotros jóvenes venimos a la fábrica química Höchst. Ellos siempre nos dijeron, un tanque no necesitamos, nuestro alcantarillado tiene demasiado volumen para recibir todos los problemas, pero 2 días después nos pusieron la solicitud para levantar un tanque con un cierto bypass que las aguas negras de la fábrica, cuando pasara algo en la fábrica, se puede llevar a un tanque normalmente sin agua para proteger la planta de tratamiento. Fue un programa muy grande en toda Alemania. Bueno, llegamos después de esas cosas, digamos, malas, a la estrategia para el saneamiento, un mejoramiento sostenible. Bueno, todas las naciones pertenecen a la IKSR, la Comisión Internacional de la Protección del Río Rin, y la Comisión de Protección del Río Rin tiene la oficina en Koblenz, a las orillas del Río Rin. Pertenece Francia, Austria, Suiza, Liechtenstein, Duquesa de Liechtenstein, y Luxemburgo y Holanda. Y se encontraron la Comisión Internacional y elaboraron este programa, la FIA del uso del agua para el río Rin, para el abastecimiento del agua potable, descargo de los sedimentos con sustancias nocivas, porque, por ejemplo, en el puerto de Rotterdam, en Holanda, el suelo fue demasiado contaminado por los años pasados, por metales pesados. Tenían que recuperar este pasos también. Lo que quiero destacar ahora es el mejoramiento del efecto de las plantas de tratamiento municipales e industriales. Es un programa más amplio. Reducción de casos de averías. Acabo de decírselo que las fábricas químicas empezaron de instalar tanques para averías especiales, no solo para incendios, también para otras cosas que pasaran en el proceso. Y también un cierto mejoramiento de la situación hidráulica, biológica y morfológica
Para el río Rin este tema, este punto no es tan fácil porque el río Rin sirve como para la navegación y en las orillas se puede hacer un poquito para mejorar la situación, pero no como en el río pequeño que pasa con curvas. El río es existente desde hace siglos y no se puede cambiar la situación en total. Y por fin la colonización por salmones. El salmón es un pez que ha vivido muchos años en el río Rin. ¿Cómo logramos la situación de hoy? Después un poco sobre el monitoreo y el control de la situación y después para terminar el éxito manifiesto. Estamos hablando de agua, pero a mí me gustaría tomar un poquito de agua también. No es del río Bogotá, no. Salud. En esta transparencia pueden ver el Rin como corre de Suiza, de los Alpes, bajando hacia frontera como Francia y nace en el Mar del Norte, en el País Bajo. Otro. Lo raro es que el Rin tenemos vecinos naciones de 8 estados. En Europa es casi mundial, algo único, aparte de la Danubia. La Danubia tiene unos, creo que 10 o 11 estados que tienen parte del Danubia, como Austria, Serbia, Rumania, etc. Es un poco similar con el río Magdalena. Creo que el río Magdalena tiene una longitud de 1.500 kilómetros y buenas condiciones. Bueno, el contenido. Mi presentación va a ser algo sobre el Rin, información en general. Hablamos un poco sobre la destrucción en los años 70. Después hablaremos un poco sobre la contaminación de todos los días, como aquí en Bogotá, como mundial. Después un informe sobre la contaminación inesperada, que también puede pasar, aparte de la contaminación de todos los días, por incendios, por problemas de averías. Después, para ustedes, quizás más interesante, las estrategias para la recuperación del río Rin. Para mí es un placer que pueda asistir aquí en este foro tan interesante como hoy por la mañana y también ojalá por la tarde. Gracias a la cooperación alemana por la invitación. Yo quiero presentarle algo sobre el río Rin, nuestro alma, como dijo el embajador, no es el alma mía, puedo decir, pero en general, como los poetas lo dicen. Pero es claro, es muy importante para Alemania y hace la frontera hacia Francia y es muy interesante en muchos poemas. Y voy a llevarle por un viaje pequeño por el río Rin en malas y buenas. A continuación, Experiencia Río Rin, Alemania, a cargo del Dr. Walter Reinhardt. Él es director en la Autoridad del Medio Ambiente del Estado Federado GESEM, miembro del Gremio Nacional de Normas Técnicas, miembro nacional experto en procesos de concesión para oleoductos, más de 50 publicaciones en revistas especializadas, moderador examinado en talleres y conferencias en el ramo del medio ambiente. Bienvenido, doctor Walter. Muchas gracias. Muy bien pronunciado el nombre mío, el Estado Federado Hessen, todo bien. Muy buenas tardes